Un paramédico nunca olvida el código que no aparece en ningún manual. El código silencioso que te dice cuando un paciente ya no es solo un paciente. Esta madrugada, después de 15 años corriendo por las calles con sirenas encendidas, finalmente rompí ese silencio. Lo que vas a escuchar no son protocolos médicos, son las confesiones que jamás escribimos en el informe oficial. Pacientes que murieron 2 veces en la misma ambulancia. Cuerpos que seguían calientes después de 4 horas de paro cardíaco. Llamadas de emergencia desde números que llevaban desconectados años. Y algo más perturbador, familias que nunca existieron reclamando cadáveres que se desvanecían antes de llegar al hospital. Cada ambulancia guarda secretos que pueden cambiar para siempre tu confianza en el sistema de emergencias médicas. Estos no son casos aislados. Es un patrón que se repite en cada turno nocturno, en cada llamada extraña, en cada paciente que no encaja en las estadísticas oficiales. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste la línea. No hay vuelta atrás. Estos relatos llegaron a mis manos después de meses de investigación clandestina. Paramédicos veteranos que decidieron hablar antes de desaparecer del sistema. Algunos ya no trabajan. Otros cambiaron de ciudad sin dejar rastro. Dime en los comentarios desde qué país escuchas esto. Tu ubicación podría estar más conectada con estas historias de lo que imaginas. Y si sientes que algo no cuadra en tu ciudad, si has visto ambulancias detenerse en lugares donde no hubo accidentes, activa esa campana. Porque lo que viene no son casos médicos, son advertencias. Relato 1. El paciente que volvió a morir. El protocolo dice que una ambulancia no puede recibir 2 llamadas simultáneas del mismo número para el mismo paciente. Pero esa noche de octubre, la central nos envió exactamente eso. Primera llamada. Hombre de 67 años, paro cardiorrespiratorio en domicilio particular. Segunda llamada. La misma dirección, el mismo código de emergencia, transmitida 3 minutos después. Miguel, mi compañero de turno, revisó el sistema 2 veces. La dirección existía. La había recorrido cientos de veces en mis 12 años como paramédico de emergencias médicas. Pero cuando llegamos, la casa estaba vacía desde hacía meses. Ventanas tapiadas, jardín completamente seco, buzón rebosante de correspondencia antigua. Sin embargo, las luces de la sala estaban encendidas. No había suministro eléctrico activo, según los registros municipales. Miguel forzó la puerta lateral mientras yo preparaba el equipo de reanimación cardiopulmonar. El interior olía a formol mezclado con algo dulce, como medicamentos vencidos. En la sala encontramos al hombre exactamente como lo describió la llamada. Tendido en el suelo, piel azulada, sin pulso detectable. Lo extraño era su temperatura corporal. Después de horas sin circulación sanguínea, debería estar frío. En cambio, su piel mantenía calor humano normal. Sus ojos estaban abiertos, pero no fijos en el vacío como esperábamos. Parecían seguir nuestros movimientos. Iniciamos maniobras de reanimación avanzada inmediatamente. Compresiones torácicas, ventilación asistida, administración de epinefrina intravenosa. El monitor cardíaco no detectaba actividad eléctrica, pero había algo inquietante. Cada vez que aplicábamos presión en el pecho, escuchábamos un murmullo interno. No era aire escapando de los pulmones. Era como si algo húmedo se moviera dentro de la cavidad torácica. Miguel conectó el desfibrilador automático. El aparato analizó el ritmo durante los 30 segundos reglamentarios. La máquina emitió un sonido que nunca habíamos escuchado. No era la descarga eléctrica habitual, ni el pitido de No Shock Advised. Era un tono continuo, grave, como si estuviera procesando información infinitamente. En ese momento, el hombre abrió los ojos y nos miró directamente. No fue un reflejo post-mortem. Fue un movimiento consciente, deliberado.
Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Miguel retrocedió y tropezó con el equipo médico. El hombre susurró algo incomprensible, pero su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. Intenté tomarle el pulso nuevamente y esta vez lo encontré. Débil pero presente, 60 latidos por minuto, ritmo regular. Era médicamente imposible. Llevaba sin pulso más de 20 minutos cuando llegamos. Los daños cerebrales habrían sido irreversibles. Sin embargo, ahí estaba, respirando lentamente, mirándome con una lucidez perturbadora. Lo cargamos en la camilla de emergencias médicas sin decir palabra. Durante el traslado al hospital, el hombre permaneció consciente pero no respondía a nuestras preguntas médicas básicas. Solo repetía números, siempre los mismos. 16, 43, 91. Miguel anotó todo en el reporte de ambulancia, pero cuando revisé sus notas, los números habían cambiado. Ahora decía 32, 87, 104. Le pregunté por qué había alterado la información y juró que no había tocado el papel. La central nos dirigió al hospital regional, pero cuando llegamos al lugar, el edificio estaba en construcción. Había estado así durante 2 años, según los carteles informativos. Miguel contactó nuevamente a la central para reportar el error de dirección. La operadora insistió que debíamos estar en el hospital correcto. Nos proporcionó el mismo domicilio que acabábamos de verificar. Era como si hubiera 2 realidades paralelas operando simultáneamente. El hombre en la camilla comenzó a convulsionar. Sus músculos se contraían de forma violenta, pero mantenía los ojos abiertos y fijos en nosotros. Las convulsiones duraron exactamente 30 segundos. Después se quedó inmóvil, pero continuaba respirando. Su temperatura corporal aumentó considerablemente. El termómetro marcó 42 grados Celsius. A esa temperatura debería estar inconsciente o en coma. En cambio, nos observaba con una calma antinatural. Decidimos dirigirnos al hospital central por cuenta propia. Durante el trayecto, el hombre habló por primera vez con claridad. Dijo que su nombre era Eduardo Salinas y que había muerto en esa misma casa hace 6 años. Conocía detalles específicos, la dirección completa, los nombres de los vecinos, incluso el color original de las paredes interiores. Miguel verificó la información por radio. Los registros confirmaron que Eduardo Salinas había fallecido en esa dirección en octubre de 2018. Las manos del hombre comenzaron a cambiar de color. No era cianosis típica por falta de oxígeno. Era un tono grisáceo, como si la piel estuviera perdiendo pigmentación gradualmente. Al mismo tiempo, su respiración se hizo más profunda y espaciada. Entre cada inhalación pasaban casi 30 segundos. Era un patrón respiratorio compatible con muerte inminente, pero él continuaba hablando normalmente. Nos contó que recordaba su propio funeral, las flores blancas, el ataúd cerrado. Al llegar al hospital central, el personal de urgencias médicas nos recibió con confusión. Según su sistema, no habían solicitado ninguna ambulancia esa noche. Además, no tenían registro de llamadas de emergencia desde la dirección que reportamos. El médico de guardia revisó al paciente y confirmó signos vitales estables. Temperatura normal, pulso regular, presión arterial dentro de parámetros. Era como si los síntomas extraños se hubieran desvanecido por completo. Mientras completábamos el papeleo de transferencia, Eduardo Salinas desapareció de la habitación de emergencias. Las cámaras de seguridad no registraron su salida. El personal juró que nadie había entrado ni salido durante esa hora. Simplemente se desvaneció. En el registro de pacientes, su nombre aparecía tachado con tinta roja. Debajo, alguien había escrito a mano: transferido a sala especial. Ningún hospital tiene una sección con ese nombre.
Miguel y yo regresamos a la casa para intentar entender qué había pasado. Las luces estaban apagadas nuevamente. La puerta que habíamos forzado estaba cerrada con candado nuevo. Revisamos el área donde encontramos el cuerpo. El suelo tenía una mancha circular de humedad que no estaba antes. El líquido no era sangre ni agua, era viscoso, con un olor metálico intenso. Miguel tomó una muestra en un frasco esterilizado que llevábamos en el botiquín médico. Esa noche, al entregar el reporte de ambulancia, el supervisor nos informó que no había registro de la llamada de emergencia que habíamos recibido. Según el sistema central, nuestra unidad había permanecido en base toda la noche. Los códigos de kilometraje de la ambulancia coincidían con esa versión oficial. Era como si toda la experiencia hubiera sido borrada de los archivos médicos. Solo quedaba la muestra viscosa que Miguel había recolectado. 3 días después, Miguel recibió una llamada anónima. Una voz femenina le dijo que llevara la muestra a un laboratorio específico en las afueras de la ciudad. La dirección correspondía a un edificio industrial abandonado. Sin embargo, cuando llegamos, había un laboratorio completamente funcional en el sótano. Equipos médicos de última generación, personal con batas blancas, pero nadie se identificó. Entregamos la muestra y nos pidieron que esperáramos. Los resultados llegaron en un sobre lacrado. La muestra contenía células humanas vivas, pero con una estructura genética alterada artificialmente. Las modificaciones no correspondían a ninguna enfermedad conocida ni a mutaciones naturales. Era como si alguien hubiera reescrito el código biológico básico. El informe sugería que esas células podían mantenerse activas después de la muerte clínica durante períodos indefinidos. Era una tecnología que oficialmente no existía. El personal del laboratorio nos entregó también una carpeta con fotografías. Eran imágenes de otros pacientes similares atendidos por diferentes ambulancias en los últimos 5 años. Todos hombres de mediana edad, todos declarados muertos en domicilios vacíos, todos revividos temporalmente durante el traslado. Las fotos mostraban las mismas manchas viscosas en los lugares donde fueron encontrados. Había un patrón geográfico específico. Todos los casos ocurrían en un radio de 20 kilómetros. Una de las fotografías nos impactó especialmente. Era Miguel cargando a Eduardo Salinas en la camilla, tomada desde un ángulo imposible. Nadie más estaba presente esa noche. La cámara parecía estar suspendida en el aire. En el reverso de la foto había una anotación manuscrita. Sujeto 47, transferencia completada. Comprendimos que habíamos sido parte de algo más grande sin saberlo. No éramos paramédicos respondiendo a una emergencia. Éramos transportistas de un experimento clandestino. Miguel decidió renunciar a su trabajo esa misma semana. Se mudó a otra ciudad sin dejar dirección de contacto. Antes de irse, me entregó un sobre con copias de todo el material que habíamos recopilado. Me advirtió que probablemente recibiría más llamadas similares y que debía tomar una decisión: participar conscientemente o buscar otra profesión. La elección no era solo laboral. Era sobre si estaba dispuesto a formar parte de un sistema que manipulaba los límites entre vida y muerte. 2 semanas después, recibí una nueva llamada de emergencia con las mismas características. Misma central, misma voz femenina, mismo tipo de dirección vacía. Esta vez sabía que no era casualidad, era una convocatoria. Al llegar al lugar, encontré otro cuerpo con las mismas condiciones, pero ahora reconocí algo más. En la muñeca del hombre había un pequeño tatuaje, los números 48. Era la continuación de la serie. Eduardo Salinas había sido el número 47. Desde entonces, he atendido 17 casos más. Todos siguen el mismo patrón. Todos forman parte de una numeración consecutiva que no se detiene.
No sé quién coordina estos experimentos ni cuál es su objetivo final. Solo sé que cada vez que recibo una de esas llamadas especiales, transporto algo que desafía todo lo que aprendí en medicina de emergencias. Y que en algún lugar alguien lleva un registro meticuloso de cada transferencia exitosa. Relato 2. La ambulancia que nunca llegó. En el Manual de Protocolos Médicos de Emergencia no existe el código amarillo especial. Pero esa noche de febrero, la central nos envió exactamente eso. La operadora habló con un tono monótono, casi robótico. Dijo que debíamos dirigirnos a una coordenada GPS específica, no a una dirección convencional. Carmen, mi nueva compañera después de que Miguel desapareciera, revisó el sistema de navegación. Las coordenadas apuntaban a una zona industrial completamente vacía. Al llegar, encontramos una ambulancia idéntica a la nuestra, estacionada en el lugar exacto que nos habían indicado. Misma marca, mismo modelo, mismo número de identificación en los costados. Pero nuestro vehículo estaba funcionando perfectamente y nosotros estábamos dentro de él. Era como ver un espejo que reflejaba una realidad paralela. Carmen bajó para inspeccionar la otra ambulancia mientras yo permanecí en contacto por radio con la central. La ambulancia duplicada tenía las puertas traseras abiertas. En la camilla había una mujer joven, aproximadamente 30 años, conectada a equipos de soporte vital. Los monitores mostraban signos vitales estables, pero la mujer no respondía a estímulos externos. Su respiración era asistida por un ventilador mecánico que no reconocí como parte de nuestro equipo estándar. El aparato era más avanzado, con pantallas digitales que mostraban datos médicos incomprensibles. Carmen intentó despertar a la paciente siguiendo protocolos básicos de evaluación neurológica. La mujer abrió los ojos inmediatamente, pero no enfocó la mirada en nosotros. Sus pupilas estaban dilatadas y no respondían a la luz de la linterna médica. Cuando Carmen le tomó la muñeca para verificar el pulso, la paciente susurró algo casi inaudible. Dijo que llevaba esperando nuestra ambulancia durante 3 días. El interior de la ambulancia duplicada contenía medicamentos que nunca habíamos visto. Ampollas con líquidos de colores extraños, jeringas precargadas con sustancias no identificadas, equipos de monitoreo que no correspondían a ningún fabricante conocido. En la pared había un listado plastificado con códigos alfanuméricos y al final una anotación manuscrita. Protocolo de transferencia temporal, autorizado por Coordinación Central. Ninguno de nosotros había recibido entrenamiento sobre ese protocolo. La paciente comenzó a convulsionar violentamente. Carmen preparó una dosis de diazepam para controlar las convulsiones, pero antes de administrarla, la mujer se tranquilizó por completo. Sus signos vitales se estabilizaron instantáneamente. Nos miró directamente y dijo que su nombre era Ana Martínez, que había sufrido un accidente automovilístico hace una semana. Conocía detalles específicos sobre el accidente, el hospital donde fue atendida, incluso los nombres del personal médico que la había tratado. Carmen verificó la información por radio. Los registros confirmaron que Ana Martínez había fallecido en la unidad de cuidados intensivos hace exactamente una semana. Había sido cremada 2 días después del deceso. Su familia había confirmado la cremación y guardado las cenizas. Sin embargo, la mujer frente a nosotros proporcionó datos personales que coincidían perfectamente con los archivos oficiales. Sabía números de teléfono, direcciones de familiares, incluso detalles íntimos que solo ella podría conocer. Los equipos de la ambulancia duplicada comenzaron a emitir sonidos de alarma simultáneamente. No eran alertas médicas estándar. Era una secuencia rítmica específica,
como un código Morse auditivo. Carmen anotó el patrón de sonidos, mientras yo intentaba contactar nuevamente con la central. La radio emitía solo estática. Nuestros teléfonos móviles no tenían señal. Era como si estuviéramos aislados tecnológicamente del resto del mundo. Ana Martínez se incorporó en la camilla sin ayuda. Sus movimientos eran fluidos, sin signos de debilidad muscular o desorientación. Nos explicó que había sido seleccionada para un programa especial de medicina experimental. Voluntarios que habían muerto técnicamente, pero mantenían funciones cerebrales residuales mediante tecnología avanzada. El objetivo era estudiar la consciencia después de la muerte clínica durante periodos controlados. La central finalmente respondió a nuestras llamadas, pero no era la operadora habitual. Una voz masculina nos dio instrucciones precisas. Debíamos transferir a la paciente a un hospital que no aparecía en nuestros mapas. Las coordenadas GPS apuntaban a una zona montañosa completamente despoblada. Carmen cuestionó las órdenes, pero la voz insistió que era un protocolo de emergencia médica clasificado. Teníamos autorización para proceder sin supervisión adicional. Durante el traslado, Ana Martínez nos contó detalles sobre su experiencia post-mortem. Describió sensaciones de flotar fuera de su cuerpo, observar a los médicos declarando su muerte, escuchar las conversaciones de su familia en el funeral. Pero también mencionó algo más inquietante. Durante los días entre su muerte oficial y este momento, había estado consciente en un lugar que describía como la sala de espera, un espacio lleno de otras personas en situaciones similares. Los monitores médicos de nuestra ambulancia comenzaron a funcionar de manera errática. Las pantallas mostraban datos vitales de múltiples pacientes simultáneamente. Carmen revisó las conexiones, pero solo Ana estaba conectada a los equipos. Sin embargo, aparecían signos vitales de al menos 6 personas diferentes. Algunos mostraban actividad cardíaca normal, otros marcaban líneas planas de muerte cerebral. Era como si la ambulancia estuviera monitoreando pacientes que no estaban físicamente presentes. Ana nos explicó que cada persona en la sala de espera tenía asignado un número de identificación temporal. Ella era la paciente T23. Los otros números que aparecían en nuestros monitores correspondían a personas que estaban siendo trasladadas simultáneamente por otras ambulancias en diferentes ubicaciones. Todo era parte de un sistema de rotación controlada entre la muerte clínica y períodos de reactivación temporal. Al llegar a las coordenadas indicadas, encontramos una instalación médica completamente funcional, construida dentro de una montaña. El acceso era subterráneo, con elevadores de carga que descendían varios niveles. Personal médico especializado recibió a Ana Martínez sin mostrar sorpresa por su condición. Para ellos era un procedimiento rutinario. Carmen y yo fuimos escoltados a una sala de informes, donde nos explicaron oficialmente nuestra participación en el programa. El coordinador médico nos informó que habíamos sido seleccionados como equipo de transporte para el proyecto de medicina temporal. Nuestra función era trasladar pacientes que habían sido reactivados después de muerte clínica confirmada. Los traslados debían realizarse dentro de ventanas temporales específicas para mantener la viabilidad de los sujetos experimentales. Era medicina de frontera financiada por instituciones que no podían identificar por razones de seguridad nacional. Carmen rechazó participar inmediatamente. Consideró que el programa violaba principios éticos básicos de medicina de emergencias. La escoltaron fuera de la instalación y le administraron un sedante que, según explicaron, borraría sus memorias de las últimas 24 horas.
despertar pensando que había sido un día normal de trabajo. Yo decidí quedarme para comprender completamente en qué me había involucrado. Me mostraron registros de cientos de pacientes que habían participado en el programa durante los últimos 10 años. Todos habían muerto oficialmente en hospitales convencionales, pero mantenían actividad cerebral mínima, detectable solo con equipos especializados. El programa los reactivaba temporalmente para estudiar la conciencia, la memoria y la percepción durante estados límite entre vida y muerte. Cada reactivación proporcionaba datos valiosos sobre neurología avanzada. Los pacientes permanecían en la sala de espera entre reactivaciones. Era un estado de conciencia suspendida, donde mantenían percepciones limitadas, pero no experimentaban dolor físico ni deterioro mental. Algunos llevaban años en el programa, siendo reactivados periódicamente para evaluaciones médicas. Para sus familias, habían muerto y sido cremados normalmente. Las cenizas entregadas eran material orgánico sintético que pasaba cualquier análisis superficial. Mi primera asignación oficial fue trasladar al paciente T41, un hombre de 60 años que había muerto por infarto hace 2 años. Durante el traslado, me explicó que recordaba fragmentos de su vida anterior, pero también tenía memorias de experiencias que había vivido en otras reactivaciones. Era como si cada período activo agregara nuevas capas de conciencia sobre las anteriores. Su personalidad se había modificado gradualmente durante los años de participación. El sistema de rotación funcionaba con precisión matemática. Cada paciente tenía asignados periodos específicos de reactivación basados en sus respuestas neurológicas individuales. Algunos podían mantenerse activos durante semanas, otros solo horas antes de regresar al estado suspendido. Los traslados ocurrían durante las ventanas de máxima estabilidad para evitar deterioro permanente. Era medicina tan avanzada que parecía ciencia ficción. Durante las siguientes semanas, transporté a 17 pacientes diferentes. Cada uno tenía historias similares pero únicas. Todos recordaban su muerte oficial. Todos habían estado en la sala de espera. Todos mostraban cambios de personalidad progresivos. Algunos desarrollaban habilidades cognitivas mejoradas. Otros perdían conexiones emocionales con sus vidas anteriores. Era un laboratorio humano estudiando los límites de la conciencia. Ana Martínez regresó a mi ambulancia después de 3 reactivaciones. Ya no era la misma persona que había trasladado inicialmente. Hablaba con terminología médica avanzada, entendía procedimientos complejos, incluso anticipaba mis acciones antes de que las realizara. Me explicó que cada periodo en la sala de espera permitía absorber conocimientos de otros participantes. Era como una red de conciencias compartiendo información. Los coordinadores médicos me informaron que mi participación había sido tan efectiva que me ofrecían integrarme permanentemente al programa. Recibiría entrenamiento especializado, acceso a tecnología médica experimental, compensación económica superior. Pero también significaba desconexión total de mi vida anterior. Carmen ya no me reconocía cuando coincidíamos ocasionalmente. El sedante había funcionado perfectamente. Para ella, yo era un completo desconocido. Mi última asignación independiente fue transportar a la paciente T1, la primera persona incluida en el programa hace 10 años. Durante el traslado, me contó que ya no recordaba su nombre original ni detalles de su vida anterior. Su identidad se había fusionado completamente con el sistema de rotación. Existía solo para proporcionar datos sobre conciencia prolongada después de muerte clínica. Era funcionalmente inmortal, pero había perdido todo lo que la hacía humana. Decidí rechazar la integración permanente al programa.
Los coordinadores respetaron mi decisión, pero me explicaron que debía someterme al mismo procedimiento de memoria selectiva que Carmen. Despertar pensando que los últimos meses habían sido un periodo rutinario de trabajo normal. Acepté porque comprendí que el conocimiento de este programa era demasiado perturbador para llevarlo en la vida cotidiana. Sin embargo, dejé registros ocultos de mi experiencia. Notas codificadas, fotografías discretas, copias de documentos guardados en lugares que solo yo conocía. Sabía que después del procedimiento no recordaría haberlos escondido, pero esperaba que algún día los encontrara por casualidad. Estos relatos existen porque esos registros llegaron a mis manos sin que pudiera explicar cómo. Es la única evidencia de que el proyecto de medicina temporal sigue operando. Si alguna vez recibes una llamada de emergencia con coordenadas GPS en lugar de direcciones, si encuentras una ambulancia idéntica a la tuya en un lugar vacío, si un paciente te cuenta que ha estado muerto durante días, no cuestiones el protocolo. Simplemente trasládalo a donde te indiquen, porque el sistema funciona mejor cuando los participantes involuntarios no comprenden completamente su papel en el experimento más grande de la historia médica moderna. Pero hay llamadas que van más allá de pacientes que regresan de la muerte. Hay emergencias que desafían no solo la medicina, sino la percepción de la realidad misma. Relato 3. Las coordenadas que no existen. Los sistemas de navegación de ambulancias están programados para encontrar cualquier dirección dentro del área metropolitana en menos de 30 segundos. Pero esa noche de marzo, nuestro GPS tardó 15 minutos en calcular la ruta hacia una dirección que técnicamente no podía existir. La central nos había enviado a la calle de los médicos número 2947. En esa calle, la numeración termina en 1950. No hay edificios más allá de ese número. Sin embargo, el GPS trazó una ruta específica hacia coordenadas ubicadas 3 kilómetros después del final oficial de la calle. Rodrigo, mi compañero desde que me reasignaron después del incidente de la ambulancia duplicada, sugirió contactar nuevamente con la central para confirmar la dirección. La operadora insistió que los datos eran correctos y agregó un detalle inquietante. La llamada de emergencia había sido realizada desde esa dirección exacta. Alguien desde el número 2847 había reportado una emergencia médica. Los sistemas telefónicos confirmaban la ubicación de la llamada, pero cartográficamente ese lugar no existía. Durante el trayecto, nuestro sistema de comunicaciones comenzó a captar transmisiones de radio extrañas. No eran frecuencias de emergencia médica estándar. Escuchábamos conversaciones fragmentadas entre operadores que hablaban sobre códigos de localización temporal y transferencias interdimensionales. Rodrigo intentó sintonizar otras frecuencias, pero solo recibíamos esas transmisiones perturbadoras. Era como si nuestro radio estuviera accediendo a comunicaciones que no deberían estar disponibles. Al seguir las indicaciones del GPS, llegamos a una zona donde la calle efectivamente continuaba más allá de su supuesto final. El asfalto era diferente, más nuevo, pero con un diseño arquitectónico que parecía de décadas anteriores. Los edificios tenían estilos de construcción de los años 50, pero las estructuras estaban impecables, como recién inauguradas. No había signos de desgaste temporal ni modernizaciones posteriores. Era como si esa sección de la ciudad hubiera sido preservada en una burbuja temporal específica. El número 2847 correspondía a un hospital de 3 pisos con fachada Art Deco. En la entrada principal había un letrero que decía Hospital Regional de Emergencias Médicas, fundado en 1952. Conocíamos todos los hospitales de la zona. Este no aparecía en ningún registro oficial,
pero estaba completamente funcional. Había ambulancias estacionadas en el área de emergencias, personal médico entrando y saliendo, incluso pacientes en sillas de ruedas siendo trasladados por los pasillos. Rodrigo revisó los registros de hospitales en su dispositivo móvil. No encontró ninguna referencia al Hospital Regional de Emergencias Médicas. Incluso buscó en archivos históricos de instituciones médicas clausuradas o relocalizadas. No existía documentación sobre ese hospital en ninguna base de datos oficial. Sin embargo, estaba funcionando frente a nosotros con aparente normalidad desde hacía décadas. En la recepción había certificaciones médicas vigentes de organismos regulatorios que reconocíamos. Al entrar, una enfermera nos recibió como si fuéramos personal habitual del hospital. Nos dirigió directamente al piso 2, habitación 247, donde supuestamente nos esperaba el paciente que había solicitado la ambulancia. La enfermera conocía nuestros nombres, sabía detalles sobre nuestro historial laboral. Incluso mencionó casos específicos que habíamos atendido durante los últimos meses. Era imposible que tuviera acceso a esa información personal sin conexión con nuestro sistema de emergencias médicas. En la habitación 247 encontramos a un hombre de mediana edad conectado a equipos de monitoreo cardíaco. Nos explicó que había llamado a la ambulancia porque necesitaba ser trasladado urgentemente a otro hospital. Su condición médica requería un tratamiento específico que solo estaba disponible en una institución especializada. Proporcionó el nombre y la dirección del hospital de destino. Rodrigo verificó la información y confirmó que el hospital existía y tenía el departamento especializado mencionado. Durante la preparación para el traslado, el paciente nos contó algo perturbador. Dijo que llevaba internado en ese hospital desde 1978, pero que para él habían pasado solo 3 semanas. Explicó que el tiempo funcionaba de manera diferente dentro del Hospital Regional de Emergencias Médicas. Los pacientes envejecían más lentamente. Los tratamientos duraban periodos variables según la gravedad de cada caso. Era medicina temporal aplicada a la recuperación de enfermedades complejas. El personal médico que preparó al paciente para el traslado utilizaba equipos que no habíamos visto nunca. Monitores con tecnología avanzada conectados a medicamentos que parecían décadas adelantados a los tratamientos actuales. Sin embargo, el diseño general del hospital mantenía la estética de los años 50. Era como si hubieran combinado medicina del futuro con arquitectura del pasado en un espacio que existía fuera del flujo temporal normal. El doctor a cargo nos explicó el protocolo de traslado con una naturalidad perturbadora. Nos dijo que algunos pacientes necesitaban ser trasladados a hospitales del tiempo presente cuando sus tratamientos temporales se completaban. El proceso requería sincronización precisa para evitar shock temporal en el paciente. Durante el traslado, experimentaría un proceso de readaptación cronológica gradual. Era terminología médica que no existía en ningún manual de medicina de emergencia. Rodrigo pidió ver la documentación oficial del procedimiento. El doctor nos mostró protocolos escritos a máquina en papel membretado del Ministerio de Salud, pero con fechas de los años 50. Los documentos parecían auténticos, con sellos oficiales y firmas de autoridades médicas. Sin embargo, describían procedimientos de medicina temporal que teóricamente no podían haber existido en esa época. Era como si hubieran desarrollado tecnología avanzada décadas antes de que fuera científicamente posible. Durante la preparación del paciente, noté algo inquietante en su historial médico. Había sido internado con un tumor cerebral inoperable en 1978. Según los registros del hospital, había recibido un tratamiento experimental que ralentizó la progresión de la enfermedad mediante manipulación temporal.
Para él habían transcurrido 3 semanas, pero en el tiempo exterior habían pasado 46 años. El tumor se había reducido gradualmente durante ese periodo temporal extendido. El paciente nos contó que otros internos llevaban tiempos variables en tratamiento temporal. Algunos habían ingresado en los años 60 y todavía parecían jóvenes. Otros habían completado tratamientos de décadas en pocos días de tiempo subjetivo. El hospital funcionaba como una estación de medicina cronológica, donde las enfermedades se trataban mediante manipulación del tiempo biológico individual. Era medicina que desafiaba las leyes fundamentales de la física. Al cargar al paciente en nuestra ambulancia, los equipos médicos del hospital se sincronizaron automáticamente con nuestros sistemas. Nuestros monitores comenzaron a mostrar datos temporales, además de los signos vitales tradicionales. Había indicadores de velocidad cronológica, estabilidad temporal y riesgo de desincronización. Rodrigo anotó todas las lecturas sin comprender qué significaban, pero siguiendo los protocolos que nos habían explicado. Durante el traslado hacia el hospital de destino, el paciente experimentó episodios de fluctuación temporal. Su edad aparente cambiaba visiblemente cada pocos minutos. A veces parecía de 40 años, otras de 60. Ocasionalmente se veía como un joven de 20. Sus recuerdos también fluctuaban entre diferentes periodos de su vida. Era como si su línea temporal personal se estuviera reestabilizando gradualmente hacia el presente. Los medicamentos que nos habían proporcionado para administrar durante el traslado tenían efectos inmediatos sobre estas fluctuaciones. Cada inyección estabilizaba temporalmente su apariencia cronológica. Rodrigo leyó las etiquetas de los medicamentos, pero los nombres de los principios activos no correspondían a ningún fármaco conocido. Eran compuestos temporales diseñados específicamente para tratar desincronización cronológica en pacientes de medicina temporal. Al llegar al hospital de destino, el personal médico nos recibió como si fueran traslados rutinarios desde el Hospital Regional de Emergencias Médicas. Conocían perfectamente los protocolos de recepción para pacientes con tratamiento temporal. Tenían equipos especializados para completar el proceso de sincronización cronológica. El paciente fue trasladado inmediatamente a una unidad de estabilización temporal que oficialmente no debería existir. El coordinador médico del hospital de destino nos explicó que formaríamos parte de una red de ambulancias especializadas en traslados temporales. Había varios hospitales operando en diferentes flujos temporales por toda la región. Algunos aceleraban el tiempo para tratamientos que normalmente tardarían años. Otros lo ralentizaban para procedimientos que requerían precisión extrema. Nuestra función sería transportar pacientes entre estas instituciones según sus necesidades cronológicas específicas. Nos proporcionaron equipos médicos modificados para detectar y estabilizar anomalías temporales en pacientes. Monitores que medían la velocidad de envejecimiento celular, medicamentos que podían acelerar o ralentizar procesos biológicos, protocolos de emergencia para casos de desincronización temporal severa. Era entrenamiento médico para situaciones que teóricamente no podían existir, pero que aparentemente ocurrían regularmente en el sistema de salud temporal. Durante las siguientes semanas, trasladamos pacientes entre 5 hospitales temporales diferentes. Cada institución se especializaba en tratamientos cronológicos específicos. El Hospital de Aceleración Temporal trataba enfermedades degenerativas, ralentizando el deterioro celular. La Clínica de Medicina Preventiva Cronológica identificaba enfermedades décadas antes de manifestarse mediante proyección temporal. El Centro de Cirugía Temporal
realizaba operaciones que duraban años en minutos de tiempo exterior. Rodrigo comenzó a experimentar efectos secundarios por la exposición constante a fluctuaciones temporales. Su proceso de envejecimiento se desestabilizó. Algunos días parecía 10 años mayor, otros rejuvenecía visiblemente. Sus recuerdos se mezclaron entre diferentes periodos temporales. Recordaba eventos que no habían ocurrido aún y olvidaba situaciones recientes. Era como si su línea temporal personal se estuviera fragmentando. Los supervisores médicos nos informaron que la exposición prolongada a medicina temporal requería tratamiento preventivo. Debíamos someternos a terapia de estabilización cronológica cada 2 semanas para evitar desincronización permanente. El tratamiento implicaba pasar 4 horas en una cámara de normalización temporal que restablecía nuestros patrones cronológicos naturales. Era medicina preventiva para una condición que oficialmente no existía. Después de 2 meses transportando pacientes temporales, recibimos una asignación especial. Debíamos trasladar a un paciente desde el Hospital Regional de Emergencias Médicas hasta una coordenada GPS que no aparecía en ningún mapa. El destino era descrito como instalación de medicina temporal avanzada. El paciente había completado un tratamiento de 50 años en tiempo subjetivo, pero necesitaba readaptación cronológica total antes de regresar al flujo temporal normal. Durante el traslado, el paciente nos contó su experiencia completa en medicina temporal. Había ingresado con cáncer terminal en 1973. El tratamiento temporal le había permitido vivir 50 años adicionales, mientras buscaban la cura para su enfermedad específica. Durante ese tiempo, había envejecido solo 6 meses. Su cáncer había sido completamente erradicado mediante terapias que se desarrollarían comercialmente en las próximas décadas. La instalación de medicina temporal avanzada resultó ser una ciudad médica subterránea con miles de pacientes en diferentes estados de tratamiento cronológico. Había sectores especializados en medicina temporal preventiva, terapia de rejuvenecimiento, tratamiento de enfermedades del futuro, incluso investigación de medicina para enfermedades que aún no existían. Era el centro de coordinación de toda la red de hospitales temporales que habíamos estado sirviendo. Nos ofrecieron integración permanente al programa de medicina temporal. Recibiríamos tratamiento cronológico que extendería nuestras vidas indefinidamente mientras trabajábamos como transportistas especializados. Podríamos ver el desarrollo de la medicina durante los próximos siglos, participar en tratamientos que salvarían millones de vidas, formar parte del avance médico más importante de la historia humana. Pero también significaría desconectarnos completamente del flujo temporal normal de la sociedad. Rodrigo aceptó la integración inmediatamente. Su desincronización temporal había progresado tanto que ya no podía regresar al tiempo normal sin consecuencias graves. Para él, la medicina temporal era la única opción de supervivencia. Fue trasladado a un sector de estabilización permanente, donde completaría su transición a operador temporal de tiempo completo. Lo vi por última vez cuando lo llevaban hacia los elevadores, que descendían a niveles más profundos de la instalación. Decidí rechazar la integración y solicitar el procedimiento de normalización temporal completa. Sabía que perdería todos los recuerdos de la medicina temporal, pero prefería regresar a la medicina de emergencias convencional. El proceso duró 3 días, durante los cuales experimenté regresión cronológica controlada hasta el momento anterior a mi primer contacto con pacientes temporales. Desperté en mi ambulancia regular sin recordar nada sobre hospitales que existían fuera del tiempo.
Pero algo quedó grabado en mi subconsciente. Ocasionalmente recibo llamadas de emergencia a direcciones que no existen oficialmente. Mi GPS calcula rutas hacia lugares que cartográficamente no están ahí. Cuando llego, encuentro hospitales que parecen familiares, pero que no puedo ubicar en mi memoria. Es como si parte de mi entrenamiento temporal hubiera sobrevivido al proceso de normalización cronológica. Si alguna vez tu sistema de navegación tarda más de 10 minutos en calcular una ruta, si recibes una llamada desde una dirección que termina con números imposibles, si encuentras un hospital que no aparece en registros oficiales, pero funciona perfectamente, no cuestiones la lógica, simplemente sigue el protocolo. Porque la medicina temporal existe en los espacios entre lo que conocemos y lo que es posible. Y una vez que formas parte de ese sistema, nunca sales completamente de él. Relato 4. El paciente que se multiplicó la central nos envió a un accidente de tráfico múltiple en la autopista norte. 5 vehículos involucrados, al menos 8 heridos. Código rojo de máxima prioridad. Durante el trayecto, Elena, mi nueva compañera después del incidente temporal, revisó los protocolos de emergencia para accidentes masivos. Debíamos coordinar con otras 3 ambulancias que ya estaban en ruta. Era el tipo de emergencia médica que requería precisión absoluta y trabajo en equipo perfecto. Al llegar al lugar del accidente, encontramos una escena que no coincidía con el reporte inicial. Solo había un vehículo volcado, un sedán azul con placas que anotamos inmediatamente. No había rastros de otros automóviles involucrados, ni marcas de frenado múltiple, ni evidencia de colisión entre varios vehículos. Sin embargo, había 8 víctimas esparcidas alrededor del único coche accidentado. Todas heridas gravemente, todas necesitando atención médica inmediata. Elena comenzó el protocolo de triaje para determinar prioridades de atención. Lo que descubrió fue médicamente imposible. Los 8 heridos tenían lesiones idénticas: fractura de clavícula izquierda, laceración en la frente, contusión en el costado derecho. Mismas heridas, misma ubicación anatómica, misma gravedad. Era como si la misma persona hubiera sufrido el mismo accidente 8 veces simultáneamente. Incluso las manchas de sangre en sus ropas tenían patrones idénticos. Al revisar los documentos de identidad de las víctimas, descubrimos algo aún más perturbador. Todos tenían el mismo nombre: Carlos Mendoza Herrera. Misma fecha de nacimiento, misma dirección, mismo número de identificación civil. Las fotografías en los documentos mostraban rostros prácticamente idénticos, con variaciones mínimas que podrían atribuirse a diferentes ángulos de cámara. Era como si hubieran multiplicado a la misma persona 8 veces para crear múltiples víctimas del accidente. Los 8 Carlos Mendoza estaban conscientes y respondían coherentemente a nuestras preguntas médicas. Cada uno recordaba conducir solo en el sedán azul cuando perdió el control del vehículo. Describían el accidente desde la misma perspectiva, con los mismos detalles, incluso usando las mismas palabras exactas. Pero todos insistían en que estaban solos en el coche en el momento del impacto. Ninguno recordaba la presencia de los otros 7. Elena contactó con la central para reportar la situación anómala. La operadora confirmó que habían recibido 8 llamadas de emergencia desde el mismo número telefónico en un intervalo de 2 minutos. Todas las llamadas reportaban el mismo accidente desde la perspectiva del conductor. Los sistemas de localización celular confirmaban que las 8 llamadas se originaron desde coordenadas idénticas en el lugar exacto del accidente. Las otras ambulancias llegaron según el protocolo establecido.
Cada equipo médico se hizo cargo de 2 víctimas para optimizar la atención de emergencia. Durante la estabilización de los pacientes, todos los paramédicos notaron las mismas anomalías. Heridas idénticas, respuestas médicas idénticas, incluso los signos vitales mostraban lecturas prácticamente iguales en los 8 Carlos Mendoza. Era como atender al mismo paciente multiplicado. Durante el traslado al hospital, Elena monitoreó a 2 de los Carlos Mendoza en nuestra ambulancia. Ambos comenzaron a experimentar convulsiones simultáneas en el momento exacto. Sus cuerpos se agitaron con movimientos idénticos, emitieron los mismos sonidos. Incluso la duración de las convulsiones fue exactamente la misma. Los medicamentos anticonvulsivantes tuvieron efectos idénticos en ambos pacientes. Era como si compartieran un sistema nervioso conectado. Los pacientes comenzaron a hablar entre ellos durante el traslado. No era conversación normal. Cada Carlos completaba las frases del otro con sincronización perfecta. Hablaban como si fueran una sola mente dividida en múltiples cuerpos. Elena anotó fragmentos de su conversación. Mencionaban recuerdos compartidos, sensaciones físicas experimentadas simultáneamente, incluso pensamientos que parecían transmitirse instantáneamente entre ellos. Al llegar al hospital, el personal médico de urgencias enfrentó un dilema sin precedentes. ¿Cómo procesar 8 pacientes idénticos con la misma identificación civil? Los sistemas hospitalarios no estaban diseñados para manejar multiplicación de pacientes. Decidieron asignar números temporales a cada Carlos Mendoza, CM1, CM2, hasta CM8. Era un protocolo improvisado para una situación que oficialmente no podía existir. Los exámenes médicos de los 8 Carlos Mendoza revelaron datos perturbadores. Las pruebas de ADN mostraron que todos eran genéticamente idénticos, pero no como gemelos. Era como si fueran la misma persona replicada perfectamente a nivel celular. Sin embargo, los análisis más detallados mostraron diferencias mínimas en el desgaste celular. CM1 tenía células ligeramente más envejecidas. CM8 tenía tejidos aparentemente más jóvenes. Era como si hubieran sido creados en secuencia temporal. Los estudios neurológicos fueron aún más inquietantes. Los 8 pacientes mostraban patrones de actividad cerebral sincronizados. Cuando uno de ellos experimentaba dolor, los escáneres cerebrales de los otros 7 registraban respuestas neurológicas similares. Sus ondas cerebrales se modulaban en tiempo real como si fueran 8 terminales, conectadas al mismo sistema nervioso central. Era neurología que desafiaba todo conocimiento médico establecido. Elena y yo fuimos llamados para proporcionar testimonio sobre el accidente a un grupo de investigadores médicos especializados. Nos explicaron que casos de multiplicación humana habían sido reportados esporádicamente durante las últimas 2 décadas, siempre asociados con accidentes traumáticos en ubicaciones geográficas específicas. Los casos anteriores habían sido clasificados y archivados por razones de seguridad nacional. Formábamos parte de un patrón más amplio. Los investigadores nos mostraron archivos de otros casos similares. En 2019, un accidente aéreo había producido 16 copias del mismo piloto. En 2021, una explosión industrial había generado 5 duplicados de un ingeniero químico. Todos los casos ocurrían en zonas donde se habían reportado anteriormente experimentos militares de tecnología avanzada. Las multiplicaciones humanas parecían ser efectos colaterales de programas de investigación clasificados. Durante la segunda semana de hospitalización, los 8 Carlos Mendoza comenzaron a mostrar divergencias de personalidad. CM1 desarrolló depresión severa. CM3 manifestó agresividad incontrolable. CM5 perdió la capacidad de hablar coherentemente.
Era como si la personalidad original se hubiera fragmentado y cada copia hubiera desarrollado aspectos específicos de la psique completa. La multiplicación física había causado división psicológica. Los médicos especialistas decidieron intentar un procedimiento experimental: reunificar a los 8 Carlos Mendoza mediante tecnología de sincronización neurológica. El proceso implicaba conectar sus cerebros a un sistema computarizado que coordinaría gradualmente sus patrones mentales hasta fusionarlos en una sola conciencia. Era medicina experimental que bordeaba los límites éticos de la investigación humana. Elena y yo fuimos testigos del procedimiento de reunificación. Los 8 pacientes fueron colocados en una sala circular con equipos de monitoreo neurológico conectados entre sí. A medida que el sistema sincronizaba sus ondas cerebrales, sus cuerpos comenzaron a experimentar cambios físicos visibles. Algunos se desvanecían gradualmente, otros se solidificaban. Era como si la realidad estuviera seleccionando cuál de las copias sería la versión definitiva. El proceso duró 6 horas. Gradualmente, 7 de los 8 Carlos Mendoza se desvanecieron completamente, dejando solo al CM1 como superviviente de la reunificación. Pero no era exactamente el mismo Carlos original. Tenía memorias de las experiencias vividas por las 8 copias durante las semanas de separación. Recordaba estar en 8 habitaciones hospitalarias diferentes simultáneamente. Su personalidad era una síntesis de todas las variaciones que habían desarrollado las copias. Los investigadores nos explicaron que el procedimiento de reunificación había sido exitoso, pero que Carlos Mendoza nunca podría ser completamente normal. Su experiencia de multiplicación había expandido su conciencia más allá de los límites humanos convencionales. Podía procesar múltiples líneas de pensamiento simultáneamente. Tenía recuerdos que técnicamente no había vivido personalmente. Incluso mostraba habilidades cognitivas que ninguna de las copias individuales había manifestado. Los investigadores nos reclutaron oficialmente para formar parte de un equipo médico especializado en casos de multiplicación humana. Nos explicaron que estos eventos se habían vuelto más frecuentes en los últimos años. Había zonas geográficas específicas donde la probabilidad de multiplicación se había incrementado debido a residuos de experimentos de tecnología cuántica militar. Nuestra experiencia con Carlos Mendoza nos calificaba como personal médico especializado. Durante los siguientes meses respondimos a 6 casos adicionales de multiplicación humana. Una mujer que se dividió en 4 copias después de un accidente doméstico. Un niño que se multiplicó por 3 durante una convulsión epiléptica. Cada caso presentaba variaciones únicas, pero todos seguían patrones similares. Multiplicación durante eventos traumáticos en ubicaciones específicas, sincronización neurológica entre copias, divergencias de personalidad progresivas. Elena desarrolló un protocolo médico especializado para manejar casos de multiplicación. Estabilización inmediata de todas las copias, aislamiento para prevenir confusión psicológica, monitoreo neurológico continuo para detectar cambios en la sincronización cerebral. El protocolo había sido probado en múltiples casos con resultados consistentes. Era medicina de emergencia para situaciones que oficialmente no existían en los manuales médicos. Descubrimos que no todos los casos de multiplicación eran accidentales. Algunos pacientes habían sido expuestos intencionalmente a campos de multiplicación cuántica como parte de experimentos médicos clandestinos. El objetivo era estudiar la conciencia humana mediante división controlada de individuos. Los investigadores podían analizar cómo la personalidad se fragmentaba y reorganizaba cuando una sola mente se distribuía en múltiples cuerpos.
Durante el séptimo caso de multiplicación, experimenté personalmente el fenómeno. Una exposición accidental a un campo cuántico residual me dividió temporalmente en dos copias. Durante 4 horas existieron dos versiones de mí mismo, ambas conscientes, ambas con memorias idénticas hasta el momento de división. Elena coordinó mi tratamiento de reunificación mientras yo observaba el proceso desde ambas perspectivas simultáneamente. La experiencia de multiplicación personal cambió completamente mi comprensión del fenómeno. Durante esas 4 horas pude experimentar conciencia duplicada. Pensaba los mismos pensamientos desde dos cerebros diferentes. Sentía sensaciones físicas multiplicadas. Incluso podía mantener conversaciones complejas conmigo mismo. Era como tener acceso directo a los procesos internos de mi propia mente desde una perspectiva externa. La reunificación fue menos traumática de lo esperado. Cuando las dos copias de mí mismo se fusionaron nuevamente, retuve memorias completas de ambas perspectivas. Recordaba haber estado en dos lugares diferentes al mismo tiempo, haber tenido dos conversaciones separadas con Elena simultáneamente, incluso haber experimentado emociones diferentes desde cada copia. Mi personalidad se había expandido temporalmente más allá de los límites individuales normales. Después de esa experiencia, pude detectar intuitivamente cuando alguien había experimentado multiplicación previa. Había marcadores sutiles en el comportamiento, patrones de habla que sugerían conciencia expandida, incluso expresiones faciales que indicaban procesamiento mental múltiple. Elena desarrolló habilidades similares después de exponerse brevemente a un campo cuántico durante el tratamiento de un paciente multiplicado. Los investigadores nos informaron que la multiplicación humana era solo una aplicación limitada de tecnología cuántica mucho más avanzada. Había programas experimentales trabajando en transferencia de conciencia, duplicación de memoria, incluso backup de personalidades humanas completas. La multiplicación accidental era un efecto colateral menor de investigaciones que redefinirían completamente la naturaleza de la identidad humana. Decidimos retirarnos del programa de multiplicación cuando nos ofrecieron participar en experimentos de conciencia más avanzados. Habíamos visto suficiente evidencia de que la tecnología cuántica aplicada a la medicina humana tenía consecuencias impredecibles. Elena y yo solicitamos transferencia de vuelta a medicina de emergencias convencional, pero manteniendo acceso a protocolos de multiplicación en caso de emergencias. Nuestros últimos reportes oficiales sobre casos de multiplicación fueron clasificados y archivados en bases de datos de acceso restringido. Firmamos acuerdos de confidencialidad que nos prohibían discutir públicamente nuestras experiencias con multiplicación humana. Oficialmente, los casos que habíamos atendido fueron reclasificados como accidentes convencionales con heridos múltiples. La multiplicación humana volvió a ser un fenómeno que no existía en registros médicos públicos. Pero seguimos recibiendo llamadas ocasionales sobre accidentes con víctimas idénticas. Cuando llegamos al lugar, aplicamos discretamente los protocolos de multiplicación que desarrollamos. Los casos se reportan como accidentes normales, pero las víctimas reciben tratamiento especializado para reunificación cuántica. Es medicina oculta para condiciones que la ciencia oficial no reconoce, pero que ocurren regularmente en las zonas afectadas por experimentación cuántica. Si alguna vez respondes a un accidente donde todas las víctimas tienen heridas idénticas, si encuentras pacientes con la misma identificación civil, si observas sincronización médica anómala entre heridos, no documentes las anomalías en reportes oficiales. Trata a cada víctima como individual, pero observa patrones de multiplicación.
Porque la conciencia humana es más compleja de lo que admite la medicina convencional, y algunos accidentes revelan aspectos de nuestra naturaleza que preferimos mantener clasificados. Estos 4 relatos no son casos aislados. Son evidencia de que el sistema médico de emergencias opera en múltiples niveles de realidad. Algunos paramédicos transportamos pacientes entre la vida y la muerte. Otros manejamos traslados a hospitales que existen fuera del tiempo normal. Unos pocos tratamos casos de multiplicación humana que oficialmente nunca ocurrieron. Lo que todas estas experiencias tienen en común es el silencio. Los reportes oficiales nunca reflejan completamente lo que presenciamos. Los protocolos secretos no aparecen en manuales de entrenamiento. Las instituciones médicas clasificadas no existen en registros públicos, pero siguen operando, tratando condiciones que desafían la medicina convencional, salvando vidas de maneras que la ciencia no puede explicar. Si escuchaste hasta aquí, ya formas parte de este conocimiento prohibido. En los comentarios, cuéntanos si alguna vez has presenciado algo similar en tu ciudad. Ambulancias que llegan a lugares inexistentes, hospitales que aparecen donde no deberían estar, pacientes con condiciones médicamente imposibles. Y si trabajas en servicios de emergencia médica, si has visto casos que no encajan en protocolos estándar, si has recibido llamadas que no aparecen en registros oficiales, suscríbete y activa esa campana. Porque estas confesiones son solo el comienzo. Hay niveles más profundos de medicina oculta que aún no hemos revelado. La próxima vez que veas una ambulancia con sirenas encendidas corriendo por la madrugada, pregúntate si transporta a un paciente convencional o si es parte de un sistema médico que opera más allá de los límites de la realidad conocida. Y recuerda, algunos secretos médicos se mantienen en silencio no para proteger a las instituciones, sino para proteger tu tranquilidad mental sobre lo que realmente es posible en el mundo de la medicina de emergencias. Porque hay pacientes que no deberían estar vivos, hospitales que no deberían existir y ambulancias que transportan más que cuerpos heridos. Transportan evidencia de que la línea entre la medicina y lo imposible es mucho más delgada de lo que cualquiera está dispuesto a admitir oficialmente.